Duque, editor de Morningstar en España. Fernando, muy buenos días, que me trabo. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Fernando, estamos hablando días convulsos, inmersos en la volatilidad, y me gustaría preguntarte qué hacer y qué no hacer en estos periodos de volatilidad. Sí, la verdad es que estos periodos de caída de los mercados yo creo que pueden ser útiles porque nos permite validar o invalidar nuestro perfil de riesgo, ¿no? Porque claro, no es lo mismo preguntar pues a un inversor cuál es su perfil de riesgo cuando la bolsa está subiendo un 20% que hacerlo cuando la bolsa está cayendo. Entonces, estos momentos sí que nos permite realmente saber cuál es nuestro perfil de riesgo real, que es el que realmente pues nos interesa mantener. ¿Qué es lo que podemos hacer en momentos de gran volatilidad? Yo diría que lo más fácil es no hacer nada, ¿no? Porque es fácil equivocarse. Muchas veces tenemos tendencia pues a intentar adelantarnos a los movimientos del mercado, es decir, lo que nosotros llamamos el market timing, y lo que vemos es que generalmente pues no da buenos resultados para la mayoría de inversores, ¿no? Para mí el market timing consiste en intentar adivinar lo que van a hacer los mercados, que es muy difícil o casi imposible. Eso no significa que uno no pueda, digamos, ajustar la cartera pues en función de ese perfil de riesgo que hemos reevaluado y sobre todo en función de las rentabilidades que han conseguido cada uno de los activos que tenemos dentro de la cartera, ¿no? Es un poco más que reaccionar a las caídas. Yo diría que lo interesante es un poco anticiparse a esos movimientos que naturalmente pues tienen las bolsas porque es renta variable, y anticiparse, por ejemplo, reduciendo el riesgo de las carteras cuando pues los mercados están en una tendencia alcista muy fuerte. Y yo sé que es antinatural porque claro, si las bolsas están subiendo, pues lo lógico es incluso incrementar posiciones en renta variable. Pues yo diría que lo contrario, ¿no? Es un poco pues adelantarse a esos momentos de volatilidad, reducir poco a poco la parte de renta variable, porque yo creo que aquí también es importante decir que los movimientos bruscos de cartera pues no son recomendables, es mejor ir poco a poco, y en todo caso pues veo también muchos inversores que juegan al todo o a la nada, es decir, pasar del 100% en renta variable al 0% en renta variable. Eso es difícil psicológicamente, porque claro, pues uno puede sentir alivio al vender todas las participaciones que tiene de fondos de renta variable, pero luego hay un problema, que es cuando volvemos al mercado, ¿no? Y eso pues puede causar primero pérdida de rentabilidad y también pues incertidumbre en cuanto a la construcción de la cartera. Fernando, estás hablando, ¿no?, de las ventajas, ¿no?, de invertir en la volatilidad teniendo muy en mente el perfil de cada uno y teniendo claro que no es lo mismo la volatilidad cuando va para arriba que cuando va para abajo. En este contexto, y por andar un poco en aquellos que han pensado o no más hablar de la volatilidad del mercado, también se puede invertir en la volatilidad en sí misma, ¿no? Porque es verdad que la volatilidad es una característica que acompaña a los activos y a las carteras que mide el riesgo, pero también es un activo en sí mismo y se puede invertir en ella. No sé si podríamos hacer un apunte sobre esta particularidad también y cómo se puede invertir en la volatilidad en sí misma. Sí, hay fondos de volatilidad, fondos que pues un poco pues intentan aprovecharse de la volatilidad de los mercados, y también hay ETFs que están más o menos directamente relacionados con el índice VIX del Standard & Poor's 500 en Estados Unidos. Entonces hay que saber que la volatilidad, digamos, los fondos de volatilidad o los ETFs de volatilidad tienen mucha volatilidad, es la volatilidad de la volatilidad. Entonces eso hay que tenerlo claro antes de invertir en este tipo de producto, porque incluso pues le decía a un amigo que estaba hablando del Bitcoin, de la volatilidad del Bitcoin. Pues bien, hay que saber que en estos últimos 3 años el VIX, por ejemplo, que es el índice de volatilidad, pues ha tenido el doble de volatilidad que el Bitcoin, para que la gente pues un poco pues se dé cuenta de que es un instrumento realmente muy volátil. Y instrumentos muy volátiles, no digo que no puedan entrar en cartera, yo creo que pueden jugar un papel interesante en la cartera, pero siempre con un porcentaje
muy pequeñito, ¿no? Yo no más de un 5%, porque esa volatilidad puede pues hacer que el producto pierda valor muy rápidamente. Pero a mí me gusta especialmente pues un producto de Lyxor, un ETF referenciado a la volatilidad, que intenta también un poco gestionar esa volatilidad, porque son productos que invierten en futuros sobre el VIX, pero hay distintos vencimientos para esos futuros, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas de los ETFs de volatilidad, que es un poco el mismo problema que los ETFs de materias primas, es el problema del contango, es decir, el hecho de que pues hay que renovar los futuros que hay dentro de la cartera, y eso supone un coste para el producto, ¿no? Entonces, este producto en concreto intenta gestionar pues ese problema de rollover de futuros invirtiendo pues en distintos vencimientos. Yo creo que lo hace bien, me gusta, pero repito, es un producto francamente volátil y yo pues lo incluiría con muy pequeñas dosis en la cartera, pero para mí es un activo interesante, ¿no? Porque tiene un perfil de rentabilidad-riesgo completamente distinto al de la renta variable o al de la renta fija o al de cualquier otro activo. Fernando Luque, editor de Morningstar en España. Muchísimas gracias por traernos estas ventajas de qué hacer y qué no hacer en periodos de volatilidad y cómo se puede invertir en ella propiamente dicha. Un placer, feliz jornada, feliz negocio, feliz volatilidad. Hasta luego.